Doctrinas de la Gracia. Tal vez ese nombre puede sonar muy ameno al oído. Puede sonar tal vez un tema muy conocido o muy común entre el mundo cristiano. Pero nosotros vamos a tratar de en este día comenzar con una serie de predicaciones acerca de las doctrinas de la gracia. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado este término, doctrinas de la gracia? Okay. Podemos decir que tenemos el 50% de los que nos visitan que están a lo mejor familiarizados con el término doctrinas de la gracia. Cuando empecemos a hacer la exposición, a lo mejor digan, sí, yo he escuchado de eso. Pero yo quiero que comencemos hoy una introducción a este tema de las doctrinas de la gracia, para que nosotros podamos tener una perspectiva bíblica, mis hermanos, de realmente qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de la gracia salvadora de Dios. Y una de nuestras metas en este 2018 es poder enseñar acerca de las doctrinas de la gracia. Aquellos que son parte de la membresía local ya están tal vez un poquito más familiarizados porque en las clases que hemos dado hemos hablado acerca de estas doctrinas. Y hemos podido exponerlas de una manera u otra en el tema que estamos desarrollando. Pero yo quiero que en este 2018 nosotros podamos dedicar un tiempo en específico para hablar acerca de estas doctrinas en específicas, que lo que hacen es presentar la gloria de Dios al colocar la gracia salvadora en un contexto bíblico apropiado. Porque muchas personas realmente no entienden todavía, aún perteneciendo a comunidades de fe, no entienden realmente lo que es la gracia de Dios. Y hay 5 doctrinas principales que articulan la gracia salvadora de Dios como Él la define. No como nosotros la definimos, sino como Él ha definido estas verdades bíblicas a través de la Escritura. Aquellos que a lo mejor es la primera vez que van a escuchar este tema, nosotros vamos a predicar unas 5 o 6 predicaciones específicamente de cada una de estas doctrinas. Yo le voy a pedir que usted no cierre su mente y su corazón a alguna de las cosas que usted va a escuchar. Porque a lo mejor es la primera vez que usted las escucha y automáticamente yo he estado en su lugar y yo sé la reacción adversa que puede crear alguna de estas enseñanzas que vamos a estar exponiendo por las próximas semanas. Yo estuve también sentado de ese otro lado, recibiendo el martillo de la palabra del Señor, confrontando mi vida con estas verdades bíblicas. Así que yo le voy a pedir que nos dé la oportunidad de hacer una explicación bíblica de estas doctrinas antes de que usted cometa el error de hacer un prejuicio en contra de ellas. ¿Ok? Tengo que hacer esa advertencia al principio porque conozco, hermanos, la tensión que puede crear alguna de estas doctrinas, especialmente si usted no las ha escuchado o si usted viene de un trasfondo un poco distinto al que tal vez nosotros vamos a exponer en las próximas semanas. Yo lo invito a que nos acompañe durante las próximas 5 o 6 semanas porque estas doctrinas que vamos a presentar son como un eslabón de una cadena. Y si usted se pierde una de ellas, se va a quedar con una cadena un poco media suelta, no firme, porque va a perder uno de los eslabones en el transcurso de la enseñanza. Y yo quiero comenzar hablando, no voy a entrar en detalle en una exposición de cada una de ellas, pero quiero darle un resumen de qué son las doctrinas de la gracia. Y para eso tenemos que comenzar con la primera de estas doctrinas, que es el fundamento del Evangelio. Si nosotros no entendemos esta doctrina, el Evangelio no tiene ningún sentido. Y eso se conoce como la incapacidad total. En otros términos se le conoce también como la depravación total o la incapacidad absoluta. ¿Y qué es lo que enseña esta enseñanza bíblica de la incapacidad total? Bueno, enseña y afirma que el hombre está tan completamente contaminado por el pecado que no puede merecer la gracia salvadora de ninguna manera. Él ni siquiera puede elegir a Cristo sin el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Y usted dirá, eso como que yo puedo razonar eso y lo puedo entender. Vamos a ver qué la Escritura dice, mis hermanos. En el libro de Salmos, capítulo 58,
versículo 3. Yo voy a estar poniendo los textos aquí para poder ir un poquito más rápido, pero usted puede anotarlo. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 58, versículo 3, acerca de la condición del hombre. Dice, si apartaron los impíos, ¿desde cuándo? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Por eso a nuestros niños tan hermosos no hay que enseñarles a mentir. A nosotros nadie nos tuvo que enseñar a mentir. Cuando usted tiene dos hermanitos, uno de 3 y uno de 2 años, y uno de ellos hace una travesura, y usted le pregunta a uno de ellos quién fue, el que lo hizo va a señalar al otro y va a decir fue este. Desde muy pequeños, hermanos, se ve la contaminación del pecado en todos los seres humanos. Así que en el Antiguo Testamento podemos ver claramente que hay un entendimiento bíblico de cuál es la condición del hombre aún desde el nacimiento. No se nos tiene que enseñar a pecar, mis hermanos. Automáticamente salimos del vientre de nuestra madre con esa disposición pecaminosa. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural es la persona que no es creyente, que no ha sido nacido de nuevo, que no ha experimentado la regeneración en su vida. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso más adelante vamos a estar exponiendo acerca de este punto y usted va a empezar a entender por qué años atrás a usted le predicaban acerca del evangelio, le decían cosas acerca de Dios, de la salvación, y usted no tenía el más mínimo interés. Usted no entendía lo que decían. Usted podía estar en un servicio como este y le entraba por aquí y le salía por allá. No había ningún tipo de comprensión de lo que se estaba comunicando. ¿Por qué? Porque el hombre en su estado natural, no nacido de nuevo, no salvado por medio de la obra del evangelio, se encuentra en una incapacidad total de poder responder a las verdades bíblicas que Dios ha presentado en su palabra. Y esta a lo mejor no es tan controversial como las que siguen, porque yo creo que todos aquí podemos afirmar de una manera u otra que todos nos encontrábamos en esa condición antes de venir a Cristo. No estábamos interesados en Dios, no queríamos saber nada de su palabra, mucho menos estar reunidos un domingo cantando himnos y cantos y con un grupo de personas que yo desconozco. Eso en nuestra mente muchos años atrás a lo mejor no lo hubiésemos concebido. Es más, hablábamos mal y de manera denigrante en contra de aquellos que pertenecían a una comunidad de fe. Pero esto le sigue la segunda doctrina, que es la elección incondicional. La elección incondicional. ¿Qué enseña esta doctrina? Enseña que puesto que el hombre no puede y está muerto en su pecado, porque así lo revelan las Escrituras, es Dios quien debe elegir a algunos para que cobren vida. Y ahí empieza la carreta a apretarse un poco. Porque yo puedo, esto suena muy elocuente, pero yo tengo que probárselo por las Escrituras. Porque esto no es asunto de lo que yo digo. Usted no se tiene que comer nada que yo le diga. Si yo no se lo puedo probar por las Escrituras, usted no tiene nada que creer. Pero dejemos que la palabra de Dios sea la que hable. Miren lo que dice el Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres, pero no solamente lo escoges, sino que lo atraes a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, mis hermanos. Hay una elección por parte de Dios que no solamente escoge, sino que también trae a la salvación a aquellos que Él ha escogido. El mismo Cristo, en Juan capítulo 15, versículo 16, le dice a sus discípulos, porque aparentemente los discípulos iban caminando alrededor de Jesús y lo veían haciendo milagros y todas estas cosas, y parece que alguno de ellos se sentía como que, wow, a la verdad que nosotros tomamos la decisión correcta de seguir a este Señor Jesús. Y Cristo, hermanos, discerniendo los pensamientos de sus discípulos, les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé, hermanos. Porque a lo mejor puede que en la mente de los discípulos estaba esa idea de que nosotros escogimos seguir al maestro. No, espérate, no pongas la carreta frente al caballo.
Lo que enseña las Escrituras, hermanos, es que Él, Cristo, escogió a sus discípulos y ellos entonces respondieron al llamado de Dios. ¿Estamos bien hasta ahora? Ok, lo voy a seguir calentando. Expiación particular, hermanos. Expiación particular. De todas estas 5 doctrinas, esta es la que más rechazo causa. ¿Por qué? Porque esta doctrina bíblica enseña que dado que Dios no ha elegido a todos para salvación, la naturaleza de su expiación, cuando hablamos de expiación nos estamos refiriendo a su sacrificio en la cruz, al poder salvador de la obra de Cristo. La naturaleza de su expiación difiere de aquellos que creerán y aquellos que eternamente la rechazarán. En unas 3 domingos vamos a hablar específicamente acerca de este tema de la expiación particular. Hermano Jorge, ¿usted me está diciendo que Cristo no murió en la cruz por todos? ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Miren lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 20-21, para que veamos un precedente bíblico de cómo Dios en el pasado hizo una expiación particular por un pueblo en específico y a las demás naciones, hermanos, las dejó en sus pecados. Miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 20 al 21. Dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? De todas las naciones que existían en este tiempo bíblico, de todas ellas, los egipcios, los persas, todos los que existían a su alrededor, hermano, de todas esas naciones, de la más insignificante, Dios decidió expiar los pecados de solamente un grupo en específico. Y ese fue el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel era el único pueblo de toda la tierra que gozaba del beneficio de poder presentar sacrificios para la expiación de sus pecados. Todas las demás naciones alrededor no tenían ese privilegio dado por Dios. Todas ellas estaban abandonadas a su pecado y a su rebelión. Y por si acaso el pueblo de Israel se le ocurría pensar de que a lo mejor ellos eran mejorcitos que todas las demás naciones, en el libro de Deuteronomio, hermano, Dios es bien claro y le dice: aguántate, Israel, porque tú eras de los pueblos, eras el más insignificante de todos, y por amor a mi nombre yo te rescaté de Egipto. En Juan capítulo 10, versículo 14 al 15, el mismo Cristo, aquí estoy presentando, hermano, el mismo Jesucristo, el que murió en la cruz. Miren lo que él dijo antes de su sacrificio: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿por quién? Por las ovejas, mis hermanos. Luego, cuando llegamos a Efesios capítulo 5, donde comienza a hablar acerca de la relación de Cristo y la iglesia, dice que Cristo dio su vida por la iglesia. Hermano Jorge, pero y Juan 3:16, vamos a llegar ahí, pero por eso tienes que esperarte unas 3 predicaciones más. Gracia irresistible. ¿Qué es esto de la gracia irresistible de Dios? Bueno, esto es bien sencillo, mis hermanos. Debido a que el hombre está muerto espiritualmente y no puede escoger ni venir a Dios por su propia cuenta, y es Dios el que hace una elección de ese ser muerto espiritualmente. Bueno, pues ahora, ¿cómo ese muerto llega a la vida en Cristo? Bueno, la doctrina de la gracia irresistible enseña que puesto que Dios ha elegido a algunos en Cristo antes de la fundación del mundo, la gracia salvadora que vivifica a los muertos no puede ser rechazada. Miren cómo Dios describe esta realidad de su gracia irresistible en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. Esto es Dios hablándole directamente a su pueblo, mis hermanos. Aquellos que Él con mano poderosa sacó de Egipto. Dice: y les daré. ¿Quién les va a dar? Dios. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos.
y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Quién está haciendo todas estas cosas? Es Dios. Si nosotros dividimos el verso en el versículo 19 y en el versículo 20, nosotros vemos que en el versículo 19 es Dios el que hace toda esta obra en el interior y en el corazón del hombre. Para que el hombre ahora, como dice el versículo 20, pueda responder a esa obra que Dios primero ha hecho en sus corazones. Cristo mismo confirmó esta verdad en Juan capítulo 6, versículo 44. Y yo no sé si usted tiene la misma versión que yo tengo, pero la palabra de Dios es muy clara. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, hermano. Así que la doctrina de la gracia irresistible básicamente enseña que aquellos que están muertos espiritualmente, Dios hace una elección para salvación, pero ahora ¿cómo llegan ellos a la salvación? Bueno, Dios a través del Evangelio y a través de la obra de su Espíritu Santo trae a los pecadores que están muertos a la vida. Lo podemos ver en el ejemplo de Lázaro, si tomamos esa metáfora para hablar de esta verdad. ¿Lázaro se levantó solo de la tumba? No, llevaba 4 días muertos. ¿Qué tuvo que pasar para que Lázaro saliera de la tumba? La palabra de Dios tuvo que salir de la boca de Jesús. Y hasta que Jesús lo dijo, Lázaro, ven fuera, no hubo vida en la vida de Lázaro. Y lo mismo sucede en la vida de un pecador, mis hermanos. Eso pasó en la vida de todos nosotros. Estábamos muertos espiritualmente, la palabra de Dios fue proclamada y ahora por medio de esa palabra proclamada Dios obró en nuestros corazones y nos trajo hacia Él. Y la última de estas doctrinas que vamos a estar exponiendo es lo que se conoce como la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. ¿Qué enseña esta doctrina bíblica? Bueno, que dado que es la gracia de Dios la que funciona en el creyente, alguien que se dice creer pero que no da frutos de gracia, no tiene ninguna base para considerarse a sí mismo salvo. ¿Por qué? Porque habíamos visto en uno de los pasajes anteriores que una de las razones principales por las cuales Dios salva es para producir fruto en la vida de aquellos a los cuales Él ha salvado. Pero continúa diciendo esta definición, aquellos que han sido regenerados, hablando del nuevo nacimiento, perseverarán hasta el final y están seguros en Cristo. ¿La Biblia confirma esto? Miren lo que Dios habla a través del profeta en Jeremías capítulo 32, versículo 40. Aquí vemos nuevamente a Dios obrando directamente en el corazón del hombre. Dice, y haré con ellos pacto temporal, pacto eterno, mis hermanos. Usted y yo tenemos la capacidad de hacer pactos y romperlos, pero Dios no. Dios cuando hace un pacto, hermano, es eterno. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí, mis hermanos. En otras palabras, una persona que realmente ha experimentado la transformación del evangelio en su vida, perseverará hasta el final, a pesar de las luchas, tribulaciones y caídas que puede experimentar durante su peregrinar en Cristo. Si ha sido salvado, Dios ha hecho un compromiso eterno, un pacto eterno de preservar a aquellos que Él ha salvado. Judas lo confirma de esta manera muy claro en Judas capítulo 1, versículo 24. Y dice, y aquel, refiriéndose a Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, hermano. Hay una promesa de Dios en el Antiguo Testamento y esa promesa la seguimos viendo en el Nuevo Testamento de aquellos a los cuales Dios ha salvado. Y estas verdades bíblicas, mis hermanos, fueron enseñadas claramente a través de todo el Nuevo Testamento por Jesucristo, el apóstol Pablo y los otros apóstoles que formaron parte del canon del Nuevo Testamento. Pero yo estoy consciente que estas doctrinas que nosotros vamos a estar exponiendo han sido de gran controversia a lo largo de la historia de la iglesia. No todo el mundo dentro del cristianismo afirma y acepta estas verdades doctrinales. El catolicismo romano hizo todo lo posible por erradicar estas doctrinas bíblicas
durante la época de la Reforma. Y hoy en día existen muchas personas, que en muchos casos son verdaderos creyentes, que rechazan totalmente lo que la Biblia revela acerca de estas verdades bíblicas. Nosotros podemos ver a través de la historia de la iglesia que hombres como Agustín de Hipona, John Wycliffe, John Hus, Martín Lutero, Juan Calvino, los puritanos, John Owen, George Whitefield, Jonathan Edwards, Isaac Watts, William Tyndale, John Newton, William Carey, Charles Spurgeon y muchos más, todos ellos sostuvieron firmemente estas doctrinas bíblicas que acabamos de presentar. Y yo quiero que usted sepa algo, los grandes avivamientos que se dieron de la Reforma hasta el siglo XIX fueron llevados a cabo por medio de la predicación y de la enseñanza de estos hombres que sostenían estas enseñanzas. Las 13 colonias de aquí de los Estados Unidos fueron evangelizadas con el evangelio, con estas enseñanzas bíblicas por medio de personajes como George Whitefield y Jonathan Edwards. Así que esto no es un invento de simplemente algún grupo en específico. Esto lo podemos ver claramente a través de la Escritura y lo podemos ver también confirmado a través de la historia de la iglesia. Pero yo estoy consciente, mi hermano, que estas doctrinas de la gracia son extremadamente controversiales. Yo batallé con ellas mucho, porque yo había sido enseñado y entrenado bajo un sistema totalmente opuesto, que lo vamos a ir discutiendo tal vez más adelante. Así que yo sé que cuando hacemos afirmaciones como elección, automáticamente en nuestra mente nosotros decimos, eso no está en la Biblia. En la Biblia no hay ni un solo pasaje bíblico que hable acerca de la elección. Bueno, vamos a ver si eso es verdad o no. Afirmaciones como Cristo no murió por los no elegidos de la misma manera que lo hizo por los elegidos, eso es suficiente para encender un bosque. Ese hombre está tan muerto que ni siquiera puede creer, a menos que Dios le dé fe para poder creer. Por mucho tiempo yo negué esa verdad. Yo decía, no, pero es que el hombre está en su total capacidad de poder creer y venir a Cristo por su propia cuenta. Y luché, hermano, con estas verdades doctrinales. Era como un rinoceronte en una joyería. Suelte un rinoceronte en una joyería para que usted vea lo que le va a pasar a la tienda. Así fue mi batalla con estas doctrinas, hermanos. Pero también es cierto que estas doctrinas han sido el blanco de las acusaciones más crueles y falaces de muchos que sostienen lo contrario a lo que estas doctrinas enseñan. Así que yo quiero, hermanos, ser claro. Los que son miembros aquí ya saben cuál es mi posición, saben cuál es la posición de la iglesia local, pero para aquellos que a lo mejor nos acompañan por primera vez, es mi deseo que tú puedas ver la gloria del evangelio a través de estas enseñanzas. Yo no estoy tratando de simplemente convencerte a que tú aceptes algo por aceptarlo. Yo quiero que lo veamos a través de las Escrituras y que sean estas verdades bíblicas las que revelen la gloria de Dios en la salvación de los hombres. Pero yo quiero que hagamos un repaso histórico. Esta predicación tal vez suena más como una clase, pero yo quiero que hagamos un repaso histórico para que veamos cómo a través de la historia de la iglesia estas verdades que acabamos de resumir de estos cinco doctrinas han sido enseñadas de una manera consistente a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y para eso tenemos que revisar algunas de las confesiones de fe que se han escrito por grupos de cristianos a lo largo de los últimos 2000 años de la historia de la iglesia. Porque la historia de la iglesia, hermano, no nació hace 200 años atrás. Tenemos casi 2000 años de cristianos que han sido salvados y que han sostenido estas verdades bíblicas. Por ejemplo, en la Confesión Valdense del año 1120, estamos hablando de unos 800 años atrás, esto era un grupo anabaptista antes de la Reforma, unos 400 años antes de la Reforma protestante. Miren lo que ellos enseñaban y predicaban acerca de estas doctrinas. Dice, Dios salva de la corrupción y condenación a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no por ninguna característica de fe o santidad que Él haya previsto en ellos, sino por la misericordia de Jesucristo, su Hijo, dejando a los demás según la irreprensible razón de su soberana voluntad y justicia.
Hace unos 800 años atrás, hermano, habían creyentes que afirmaban estas doctrinas. En los 39 artículos de fe de la Iglesia Anglicana en el 1562, dice lo siguiente. Estos son documentos históricos que usted puede leerlos. Esto no es simplemente una producción mía. Usted puede consultar, y más hoy a través del internet que hay tantos recursos, usted puede confirmar estas verdades. Y miren lo que este grupo de creyentes en el 1562 predicaban y enseñaban acerca de estas doctrinas. Dice la predestinación, esa palabra que mire, es difícil de tragar. La predestinación para vida es el eterno propósito de Dios por el que ha decretado antes de la fundación del mundo y por su consejo oculto a nosotros liberar de la maldición y la condenación a aquellas personas que Él había elegido en Cristo, trayéndoles por a salvación como vasos hechos para honra. Por lo que los que han sido dotados con tan excelente beneficio de Dios, cuando son llamados por su Espíritu según su propósito, obrando aquel a su tiempo, obedecen el llamamiento por gracia, son justificados gratuitamente, hechos hijos de Dios por adopción, conformados a su unigénito Hijo Jesucristo, andan piamente en buenas obras y al final alcanzan vida eterna por la misericordia de Dios. En la confesión de Westminster, que es la confesión que sostienen la mayoría de las iglesias presbiterianas, congregacionalistas y todos los puritanos luego de la Reforma, en su confesión de Westminster, el 1647, dice lo siguiente: por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Mas esto, por su libre gracia y puro amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, de la perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello, y lo ha hecho todo para la alabanza de su gracia gloriosa, mis hermanos. Yo sé lo que está pasando en los corazones. Yo sé lo que está pasando por la mente. En la Confesión Bautista de Fe del 1689, que es la confesión que nosotros como iglesia local sostenemos, afirma esta doctrina nuevamente y dice: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a la vida eterna mediante Jesucristo para la alabanza de su gloria, de su gracia. Otros son dejados en pecado para su justa condenación y para la gloria de su justicia. Y en la confesión de New Hampshire, aquí en los Estados Unidos, en el 1833, ellos afirmaban estas mismas verdades y decían: creemos que la elección es el propósito eterno de Dios, según el cual Él, de pura gracia, regenera, santifica y salva a los pecadores. ¿Usted sabe por qué nuestro corazón lucha contra estas verdades? Porque nosotros venimos con una creencia interna de que Dios nos debe la salvación a nosotros. Y hemos creído, no solamente desde nacimiento, sino también por lo que nos han enseñado, que Dios está en la obligación de revelar su gracia y su misericordia para con las criaturas que se rebelaron en contra de Él. Por eso es que nos cuesta afirmar y aceptar estas verdades bíblicas. Porque nuestro corazón piensa y se hace de la ilusión de que nosotros somos merecedores de la salvación en Cristo Jesús. Y que somos la gran cosa para que Cristo viniera desde la eternidad y muriera en una cruz por nuestros pecados. Nosotros nos creemos que nosotros merecíamos eso que Dios hizo, hermano. Por eso es que luchamos contra estas verdades. ¿Enseñan las Escrituras la predestinación para salvación? Eso es una pregunta que nos debemos hacer. Porque ya leímos todas estas confesiones de fe,
Pero las confesiones de fe, hermanos, son hechas por hombres. No son infalibles, son falibles. ¿Qué enseñan las Escrituras? ¿Es cierto que Dios escoge a algunos para salvación y a otros los abandona en su pecado, el cual aman? Bueno, veamos qué dice las Escrituras, mi hermano. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 12. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 12. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Ay, yo no sabía que esa palabra estaba en la Biblia. La primera vez que abro Efesios y veo esa palabra en las Escrituras. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿quién? Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero continúa diciendo el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, los creyentes, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿quién? De su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, mi hermano. Yo empiezo a meditar en estas verdades bíblicas, ahora como que yo empiezo a entender por qué es que ahora yo soy creyente en Cristo, cuando hace unos años yo aborrecía todo lo que tenía que ver con el mensaje del Evangelio. Y vamos a llegar más adelante a por qué pasa estas cosas, mis hermanos. ¿Y por qué entonces hay tanta controversia acerca de estas doctrinas bíblicas históricas? Hermano Jorge, usted acaba de hacer una excelente presentación bíblica e histórica acerca de estas doctrinas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entonces estas doctrinas son tan controversiales? ¿Por qué estas doctrinas no son aceptadas por un grupo mayoritario dentro del cristianismo? ¿Por qué? Bueno, para eso tenemos que revisar un poco la historia de la iglesia para poder saber el por qué algunos de nosotros veníamos de una corriente totalmente distinta a la que hemos presentado en esta tarde. Y yo creo que es importante que nosotros definamos algunos términos. Por lo general, la frase doctrinas de la gracia ha sido usada a través de la historia para referirse a los 5 puntos del calvinismo. La razón por la cual se le conoce como los 5 puntos del calvinismo es porque existió un teólogo llamado Jacobo Arminio entre el año 1560 al 1609, el cual desarrolló 5 puntos que contradicen radical y totalmente lo que históricamente se creía acerca de la salvación y cómo los hombres llegan a ser salvos. Este personaje de Jacobo Arminio fue influenciado grandemente por las enseñanzas de un hereje en el siglo IV conocido como Pelagio, el cual negaba la doctrina del pecado original. Pelagio negaba que los hombres nacieran bajo un estado de corrupción y que por ende los hombres podían de su propia voluntad e iniciativa venir a la salvación. Y Arminio rescata algunas de las enseñanzas de Pelagio, hace algunas adaptaciones y comienza a enseñar totalmente lo opuesto a lo que bíblicamente, históricamente se aceptaba como la razón o la manera por la cual los hombres llegan a la salvación. Y en especial, Jacobo Arminio se oponía tajantemente a los postulados teológicos que hombres como Agustín de Hipona, Martín Lutero y Juan Calvino habían enseñado acerca de los decretos de Dios en la salvación de los hombres.
Pero ¿qué pasa? Que luego de la muerte de Jacobo Arminio en el 1610, un grupo de sus seguidores y estudiantes de los postulados que él había presentado y desarrollado, este grupo de estudiantes conocido como los remonstrantes o los remonstrantes, fueron convocados a presentar y a defender sus postulados en lo que se conoce como el Sínodo de Dort en el 1618. ¿Y qué fue lo que pasó en este sínodo? Esto fue una reunión de todos los líderes contemporáneos de ese entonces, todos los líderes de la iglesia, aquellos que defendían el evangelio, se reúnen con estos estudiantes y defensores de los argumentos de Arminio. Y en este sínodo de Dort, los remonstrantes presentan lo que hoy es conocido como los 5 puntos del arminianismo, basados en los postulados teológicos de su profesor Jacobo Arminio. A raíz de esto, los teólogos y líderes de la iglesia que se dieron lugar en este sínodo de Dort, ellos tuvieron que hacer una evaluación bíblica que duró aproximadamente un año, donde ellos evaluaron punto por punto lo que los estudiantes de Jacobo Arminio estaban presentando acerca de estas doctrinas. Ellos se estuvieron reuniendo y a raíz de la presentación de los remonstrantes es que entonces se desarrolla como contrarrespuesta lo que hoy se conocen como los 5 puntos del calvinismo, mis hermanos. Es por eso que hoy existen las etiquetas de calvinismo y arminianismo. Esta es la razón histórica del por qué existen estas etiquetas. En el día de hoy, todos los cristianos, escuche bien, todos los cristianos, estén conscientes o no estén conscientes, caen bajo una de estas dos categorías. O usted sostiene de una manera tal vez voluntaria, porque hay personas que han estudiado los 5 puntos del arminianismo y eso es lo que sostienen y lo defienden. Pero usted o está bajo esa postura teológica o está bajo la otra. No hay lugar medio, mis hermanos. No, yo no soy ni uno ni el otro. No, porque cuando yo empiece a preguntarte acerca de cómo tú llegaste a la salvación, tú vas a caer debajo de una de esas dos posiciones. No sé si me estoy dando a explicar. Okay. No me gustan las etiquetas, pero nos guste o no nos guste, todos nosotros de una manera u otra estamos debajo de algunas de estas posturas teológicas. Sobre el término del calvinismo, Charles Spurgeon, un pastor bautista muy conocido, que el grupo que sostiene la posición arminiana cita mucho, y a veces yo no sé si es que lo citan porque no conocen qué realmente es lo que Charles Spurgeon creía y sostenía, pero Charles Spurgeon, hablando acerca de esto, dice: la palabra calvinismo es usada frecuentemente como un sobrenombre o una abreviación para hablar de aquella parte de la verdad divina que enseña que la salvación es de pura gracia. Cualquier arminiano o calvinista está de acuerdo con lo que él acaba de decir ahí. Entonces, nadie debe imaginarse que estamos dando una autoridad suprema a la opinión de Martín Lutero o de Agustín de Hipona o de Juan Calvino. Utilizamos la palabra simplemente como una abreviación porque al usarla, los enemigos de la libre gracia de Dios entenderán perfectamente lo que queremos decir. Es nuestra firme creencia que lo que es comúnmente llamado calvinismo no es ni más ni menos que el antiguo evangelio que Jesús, los apóstoles, los mártires y los puritanos predicaron a lo largo de toda la historia de la iglesia. Estas palabras, hermanos, son sinónimo de pelea. Estas palabras, hermanos, encienden cualquier discusión y cualquier debate. ¿Qué es lo que enseña el arminianismo, hermanos? Yo necesito darle estos términos teológicos para el desarrollo de su crecimiento en Cristo. Usted es responsable de evaluar esta evidencia bíblica y llegar a una conclusión, ya sea uno o la otra, mis hermanos. Yo no tengo ningún problema en que usted sostenga uno o la otra, pero usted necesita entender por qué usted cree lo que usted cree. Usted necesita conocer su historia. De la misma manera que usted conoce la historia de su mamá, de su abuelita, de su tatarabuela, usted necesita conocer la historia de aquellos creyentes del pasado que han peleado y batallado por estas doctrinas fundamentales del evangelio. ¿Y qué es lo que el arminianismo presenta? El arminianismo, hermano, presenta lo siguiente: la salvación es realizada por los esfuerzos combinados de Dios, quien es el que toma la iniciativa, y el hombre, quien es el que tiene que responder.
La respuesta del hombre viene a ser el factor determinante. Dios ha previsto la salvación para todos, pero su provisión viene a ser efectiva solamente para aquellos quienes de su propio libre albedrío escogen el cooperar con Dios y aceptar su ofrenda de gracia. Esto es lo que el catolicismo romano enseña y esto es lo que de una manera u otra también la posición arminiana enseña acerca de la salvación. En el punto crucial, la voluntad del hombre juega el papel decisivo. Por lo tanto, el hombre, no Dios, determina quiénes serán los recipientes del don de la salvación. Esto fue lo que Jacobo Arminio, hermanos, no solamente redactó, lo publicó y lo enseñó. Y en el Sínodo de Dort, hermanos, los líderes de la iglesia entendieron que esto no es lo que claramente la palabra de Dios revela y lo tuvieron que rechazar como una enseñanza no ortodoxa. La fuente de esto usted lo puede encontrar en el libro La Fe Bíblica Histórica del Evangelio. ¿Y qué es lo que entonces propone o qué es lo que entonces el calvinismo tiene que responder a la posición que el arminianismo está tratando de presentar? Bueno, el calvinismo o la teología reformada o las doctrinas de la gracia enseñan que la salvación es realizada por el poder omnipotente del Dios Trino. El Padre escogió a un pueblo, el Hijo murió por ellos, el Espíritu Santo lleva a los elegidos a la fe y al arrepentimiento, causando así que ellos obedezcan libremente al Evangelio. El proceso entero, elección, redención y regeneración, es la obra de Dios y solamente por gracia. Por lo tanto, es Dios y no el hombre quien decide quiénes serán los que reciben la salvación, hermanos. Dos verdades totalmente opuestas, hermanos. No hay forma de reconciliarlas. No las hay. No las hay. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos sistemas teológicos? Hermanos, porque a mí esto como que está bien, está bonito, pero como no me llama mucho la atención, yo prefiero seguir viniendo aquí, cantando, escuchando un sermón. Yo no estoy muy interesado en saber cuáles son las diferencias teológicas entre ambas posturas. Bueno, vamos a ver, porque hay unas diferencias bien claras marcadas entre cada una de estas posturas, mis hermanos. Un sistema proclama a un Dios que salva. El otro habla de un Dios que le da el poder al hombre de salvarse a sí mismo. Esa es la diferencia, hermano, entre una posición y la otra. Uno dice que la salvación depende de la obra de Dios. El otro la hace depender de la obra del hombre. Uno ve la fe como parte del don de Dios para salvación. El otro entiende la fe como una contribución propia del hombre para su salvación. En otras palabras, el hombre tiene la capacidad en sí mismo, por su propia iniciativa y naturaleza, de creer y de salvarse a sí mismo. Y una da toda la gloria por la salvación a Dios. El otro divide la alabanza entre Dios, quien, como dice el arminianismo, construyó el carro, y el hombre, quien por creer lo pone a funcionar. Eso es básicamente el razonamiento lógico, hermano. Dios hizo el carro, ¡pum! Ahí se los dejo. Ahora móntese cada cual en él y lleguen a la salvación. Esa es la diferencia, hermano, entre una postura y otra. Y yo quiero que a través de estas enseñanzas que vamos a estar hablando en las próximas semanas, usted pueda ver a la luz de la Escritura qué realmente es lo que la Escritura enseña, hermano. Quítese cualquier prejuicio que usted tenga en contra de Jacobo Arminio y quítese cualquier prejuicio que usted tenga en contra de Juan Calvino. Porque aquellos que sostenemos las doctrinas de la gracia nos acusan de ser seguidores de Calvino. Usted se va a dar cuenta que a través de toda esta exposición yo voy a hacer casi ninguna referencia a Juan Calvino, mis hermanos. Voy a permitir que sea la Escritura la que diga si realmente estas doctrinas son verdad o no. ¿Y cuál ha sido nuestra experiencia personal? Porque ahora yo les di todo el aspecto teórico, bíblico, histórico. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia y mi experiencia en la salvación de nuestras almas? Meditemos un momento. ¿Cómo es que ahora yo soy creyente en Cristo? ¿Cómo es que ahora yo deseo buscar a Dios? ¿Por qué es que ahora yo tengo un deseo por conocerle cada día más y más? ¿Por qué yo quiero serle fiel? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia personal? Porque a lo mejor tú y yo no crecimos dentro de un contexto donde se nos enseñó estas doctrinas de la gracia de la manera en que las hemos presentado.
Pero yo quiero que tú sepas que tú y yo no llegamos a Cristo por voluntad propia. Hubo una obra interna de Dios en nuestro corazón para que nosotros ahora podamos creer en Él y queramos servirle. Charles Spurgeon, hablando acerca de esta experiencia que los creyentes tienen en relación a estas doctrinas, dijo lo siguiente en una ocasión. Dice, he conocido a algunos, y yo me retrato, hermano, en esto que él está diciendo aquí, porque fue mi experiencia. He conocido a algunos que al principio no han visto muy claro el evangelio y han llegado a ser verdaderamente creyentes solo por el descubrimiento de su propia necesidad de misericordia. No sabían ni deletrear la palabra gracia. Empezaban con la letra G, pero proseguían con la letra L. Hasta que antes de haber terminado, todo sonaba muy parecido a libre albedrío. Más después de haber aprendido cuál era su debilidad, después de haber caído en grandes pecados y haber sido restaurados por Dios, o después de haber pasado por profundas depresiones mentales y emocionales, han cantado una canción nueva. En la escuela del arrepentimiento han aprendido a deletrear bien. Empezaban a escribir la letra libre, pero de ella pasaron no a albedrío, sino a gracia. Y así quedó la cosa en letras mayúsculas, libre gracia. Su teología se aclaró y fueron más fieles de lo que nunca habían sido antes, mis hermanos. Yo no sé si esa ha sido su experiencia, pero esa ha sido la mía, mi hermano. Una vez, por la gracia de Dios, yo pude entender realmente cómo fue que Dios había obrado en mi vida para yo ahora ser un creyente en Él, hermano. Se incendió un fuego en mi corazón que nunca había experimentado. Y usted puede tal vez batallar con estas verdades bíblicas, pero si usted está en Cristo, así pataletees, hagas berrinche y digas que no, tú estás en Cristo por pura gracia y misericordia de Dios. No es porque simplemente un día te levantaste y dijiste, pues todos estos brutos que están al lado mío, todos ellos rechazan la salvación, yo soy más inteligente que todos ellos, Cristo, por ahí voy. Así no fue como funcionó, hermano. Así no fue como Dios obró en nuestras vidas. Y quiero concluir, hermanos, con una conclusión que hace el pastor A.W. Pink acerca de este elemento de la experiencia personal en la salvación. Yo les estoy dando una introducción, esto no es todo el desarrollo de la serie, hermano. Una introducción bíblica histórica, pero que nos cuestionemos realmente por qué es que nosotros estamos en Cristo ahora. ¿Cómo es que llegamos ahora a profesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? Y el pastor A.W. Pink argumenta con una serie de preguntas y afirmaciones lo que realmente sucede en la vida de un pecador que ahora goza de una comunión con el Dios que antes aborrecía. Y él dice lo siguiente, yo quiero que usted se haga estas preguntas mientras yo las estoy haciendo. Y él dice, apelemos a la experiencia real de cada cristiano. Y él le hace unas preguntas a sus lectores. Y yo te hago estas preguntas a ti en esta tarde. ¿No es cierto que hubo un tiempo cuando no queríamos venir a Cristo? Yo creo que todos aquí podríamos responder que hubo un tiempo en nuestra vida donde nosotros no queríamos saber nada de Cristo ni de su evangelio. Y podríamos contestar esta pregunta, claro que sí que lo hubo. Es más, algunas décadas de aborrecer a Dios con todas sus fuerzas y de no querer saber nada de Él. Desde entonces, ¿has venido a Él? ¿Estás dispuesto a darle toda la gloria a Dios por ello? Como dice el Salmo 115:1, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿No reconoces que viniste a Cristo porque el Espíritu Santo te trasladó del no querer al querer? Creo que no hay ninguno aquí, independientemente de qué posición teológica usted sostenga en esta tarde. Usted sabe que la respuesta a esta pregunta es que tú y yo no queríamos antes y ahora queremos. ¿Qué pasó en nuestros corazones? ¿Qué fue lo que Dios hizo en nuestras vidas? Entonces, ¿no es también patente que el Espíritu Santo no ha hecho en muchos otros lo que ha hecho en ti? Se admite que muchos otros han oído el evangelio, se les ha mostrado su necesidad de Cristo, pero aún así no quieren venir a Él. Así pues, Él ha obrado más en ti que en ellos. ¿Cuántos familiares de nosotros
Nosotros les hemos compartido el mensaje del Evangelio y su respuesta siempre es la misma. No, no quiero, no deseo, no me interesa. Y se les predicó el mismo mensaje. En una campaña evangelística muchos escuchan el Evangelio, pero solamente algunos responden. ¿Y por qué responden? ¿Porque sean más agraciados que los otros o tengan más méritos personales que los otros? No, mis hermanos. Responden porque Dios en su pura gracia y misericordia derrama de su misericordia y de su gracia sobre ese corazón y lo trae hacia Él. Más tú dices, porque esta es nuestra respuesta, ¿verdad? Automática. Más tú dices, sin embargo, recuerdo bien el tiempo en que se me presentó la gran alternativa del Evangelio y mis facultades conscientes dan testimonio de que mi voluntad actuó y yo cedí a las exigencias de Cristo sobre mí. Porque estamos aquí voluntariamente. Nadie nos puso un cañón en la cabeza, acepta a Cristo o no. Esa yo creo que ha sido la experiencia de ninguno de nosotros aquí. Todos nosotros, hermanos, vinimos voluntariamente, pero antes de venir, Él sigue diciendo, muy cierto, pero antes de que se dieras el Espíritu Santo venció la enemistad innata de tu ánimo contra Dios, y Él no vence esto en todos. Si Dios estuviera, hermano, en el plan de salvarlos a todos, Él tiene el poder para hacerlo, porque Dios es un Dios omnipotente. Él puede salvar a todos en un instante, en un segundo les puede dar salvación. Pero ¿por qué unos vienen al mensaje del Evangelio y otros lo rechazan? Dice, si se dijera que eso ocurre en los que no quieren que esa enemistad sea vencida, pero es que ninguno quiere sin antes Dios no ha usado su poder omnipotente y obrado un milagro de gracia en el corazón. Ahora nosotros podemos comenzar a responder entonces, ¿por qué Dios diseñó el plan de redención desde antes de la fundación del mundo? Y nosotros entonces podemos comenzar a admirar y alabar a Dios por su infinita gracia para con nosotros, pecadores rebeldes, que lo único que deseamos es rebelarnos y pecar contra Él. Cuando nosotros no tenemos un entendimiento bíblico de estas verdades bíblicas, pensamos que el mensaje del Evangelio está centrado en nosotros, mis hermanos. Y yo creo que usted sepa algo, nosotros en el plan de redención simples somos unos recipientes de la gracia de Dios. Cuando Dios miró en la eternidad la caída del hombre, Él no dijo, bueno pues, yo creo que Rosita como que está mejor que María. O como que Jaimito está mejor que José. No, porque es que ante la condición del pecado todos nos encontrábamos en la misma condenación. Todos. Y esa condenación fue la que Dios miró en la eternidad, mis hermanos. Y como vamos a ver en las próximas enseñanzas, vamos a ver cómo Dios es el que toma la iniciativa de salvar a esos pecadores que se han rebelado contra Él. Por eso no podemos, hermanos, desconectar estas verdades de la centralidad del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque nunca debemos olvidar que el mensaje del Evangelio se trata de un Dios que tomó la iniciativa de crearnos. Ese mismo Dios tomó la iniciativa de proveer un Salvador a partir de nuestra rebelión y caída en el huerto del Edén. Ese mismo Dios tomó la iniciativa de descender del cielo y encarnarse para poder ser un sustituto entre Dios y los hombres a causa de nuestros pecados. En la cruz, el Dios eterno, en la persona de su Hijo Jesucristo, tomó la iniciativa de soportar la ira de Dios para poder proveer la justicia requerida, para que ahora nosotros podamos ser hechos hijos de Dios por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, mis hermanos. Todas estas verdades que acabamos de presentar, todas están conectadas al mensaje del Evangelio. Y yo quiero concluir con esto. Lo único que tú y yo traemos a la salvación, escuche bien, lo único que usted y yo traemos a la salvación es nuestro pecado. No traemos mérito propio, no traemos ningún tipo de cualidad o característica del cual Dios pueda decir, ese es capaz de salvarse sin la obra de Cristo. No hay otra forma, hermanos. La cruz de Cristo representa de una manera visible la incapacidad del hombre
de poder venir a Dios. Que tomó, hermano, que Dios fuera el que tuviera que venir a rescatar a los hombres. Si el hombre tuviera en su poder la habilidad innata de venir a Él, el sacrificio de Cristo en la cruz sería una pérdida de tiempo, porque el hombre podría salvarse a sí mismo por simplemente poner un poquito de empeño. Por eso no es lo que las Escrituras nos revelan. Así que yo quiero que a lo mejor aquellos que nos acompañan por primera vez y a lo mejor nunca habían escuchado esto, yo te voy a pedir que tú medites en las Escrituras que hemos presentado. Y vamos a seguir presentando un sinnúmero de evidencias bíblicas de cómo cada una de estas doctrinas es sustentada por la palabra de Dios. Y al final del día, mi deseo, por lo menos a los hermanos de aquí de la congregación local y aquellos que nos están visitando, mi deseo no es que tú digas, voy a abandonar la posición arminiana y ahora voy a abrazar la posición calvinista. Ese no es mi deseo. Mi deseo es que tú puedas ver estas verdades bíblicas y ver realmente la obra de Dios en la salvación de los hombres, abandonando cualquier otra etiqueta que los hombres nos podamos poner unos a otros. Porque créeme que cuando tú entiendes en tu corazón que Dios ha tenido misericordia de ti cuando tú y yo no lo merecíamos y que ha sido por medio de su gracia que nosotros ahora estamos en Cristo, eso cambia la manera en que tú vives tu vida cristiana. Hay muchos cristianos mediocres y paupérrimos que viven una vida cristiana todos deprimidos y desganados porque realmente no han entendido la obra de salvación que Dios ha hecho en sus vidas. Estas doctrinas, hermanos, elevan nuestra adoración hacia Dios y causan el que a pesar de la lucha contra el pecado que tenemos todos los días, queramos serle fieles a Él. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hermosa tarde, Señor. Inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de tu amor. Yo sé que vivimos en un mundo que pinta la condición del hombre como lo más alto de sobre toda la creación. Y aunque reconocemos que hemos sido creados a tu imagen y semejanza, el pecado ha destruido nuestra vida y ha creado una separación eterna entre tú y nosotros. Te pedimos, Señor, que a la luz de tu palabra nosotros podamos examinar la revelación de tu palabra y que podamos examinar nuestras vidas a la luz de ella. No queremos simplemente manipular las mentes para que simplemente abracen una posición teológica. Queremos que sea tu palabra la que revele realmente el plan de redención y de salvación que tú has manifestado desde antes de la fundación del mundo y que lo has llevado a cabo a través de la persona de Cristo. Y que el poder contemplar y meditar en estas verdades nos ayude a aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos por tu gracia y tu misericordia venido a ti porque tú nos has traído hacia ti, que podamos ahora vivir vidas de obediencia, que podamos vivir vidas produciendo los frutos espirituales y las buenas obras que tú has predestinado para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que estas doctrinas nos ayuden a amarte cada día más y más, que nos ayuden a poder querer obedientes cada día más y más a lo que tu palabra ha revelado y a lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y si aquí hubiera alguna persona que todavía no ha puesto su confianza en ti y que está muerto espiritualmente, tú eres el único que puede dar vida. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo tome la palabra que ha sido predicada y que pueda traer vida a esos corazones que necesitan venir a la luz y que necesitan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable en Cristo Jesús, Señor. Confiamos en tu palabra y te pedimos que tú me des de nuevo, Señor, para poder ser fiel a lo que tu palabra enseña y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, Señor. Y que la voz y la trompeta de tu palabra pueda ser proclamada no solamente en esta comunidad de fe, sino en nuestra comunidad a nuestro alrededor, para que aquellos que a lo mejor están débiles en la fe puedan ver la obra de salvación que tú has hecho en sus vidas y puedan reafirmar sus pies en tus caminos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.